En este video les voy a mostrar cómo utilizar el método de Newton-Raphson para resolver ecuaciones lineales de una sola variable. Este video es la parte 2 de una serie de 4 videos y vamos a trabajar con la misma ecuación que estuvimos trabajando en el video anterior. X al cuadrado más 15 coseno de x igual a 40. Dado que estos métodos que estamos trabajando son métodos o algoritmos que están orientados a encontrar las raíces o los ceros de una función, tenemos que reescribir la función de la siguiente manera, es decir, pasar el 40 al lado izquierdo de la igualdad, de tal manera de que evaluemos la función en su solución, encontremos un cero. Entonces, lo primero que hicimos y que vamos a volver a hacer en este video es graficar la función para tener una idea de cómo se comporta. Entonces la definimos acá arriba, fíjense que es exactamente esta misma función, x al cuadrado más 15 coseno de x menos 40. El coseno nos lo trajimos de la librería de NumPy. Y luego simplemente definimos un rango de valores, en este caso de menos 10 a 10, con unos 100 puntos entre estos dos extremos. Y graficamos. Aquí lo único que hicimos fue resaltar un poco los ejes X y Y para tener una buena noción de en qué puntos corta la función el eje X. Entonces, grafiquemos. Fíjense que esta función tiene dos raíces. Tiene una raíz en el lado negativo, vamos a decir, para un valor de x negativo, y tiene otra raíz para un valor de x positivo. Entonces, al igual que en el video anterior, vamos a suponer que estamos interesados en determinar la raíz en el lado positivo. Entonces fíjense que esa raíz, si nosotros vemos más o menos en el entorno que se encuentra más o menos entre 5 y 6. Dado que queremos utilizar la función root-scalar, en este caso aplicando el método de Newton-Raphson, tenemos que ver qué argumentos tenemos que pasarle a la función. Si vamos a la documentación de la función, yo les voy a dejar este link en la descripción para que puedan estudiarla con calma. De todas formas, les recuerdo que tiene muchos argumentos y qué argumentos hay que especificar y qué valores va a depender del método que seleccionemos. Veamos cómo funciona el algoritmo de Newton-Raphson. Entonces, en este caso les he graficado una función genérica en amarillo y fíjense que en el cruce por cero, que es exactamente donde es la raíz, se las he resaltado claramente para que en todo momento sepamos cuál es el objetivo del método, que es determinar ese valor. Entonces, ¿cómo funciona el método de Newton-Raphson? Funciona especificando un valor que debe ser relativamente cercano a la raíz. Es decir, de antemano tenemos que tener una noción de dónde está la solución. Entonces, una vez que nosotros especificamos este primer valor, lo que hace el método de Newton-Raphson es determinar su derivada. Es decir, ahorita no solamente vamos a tener que conocer la función, sino que también vamos a tener que especificar su derivada, dado que con la derivada logra encontrar la pendiente de una recta de una recta tangente que pasa por este punto. Y con esa recta, uno lo que busca es su intersección con el eje X, de tal manera que encuentre el siguiente punto para la iteración, que en este caso vendría siendo x1. Y lo que se hace con el método de Newton-Raphson es, a partir de este punto, repetir el proceso desde el inicio. Es decir, nuevamente vuelve a determinar una recta tangente a ese punto y uno vuelve a encontrar su intersección con el eje X. En este caso encontramos x2, fíjense que ya se encuentra extremadamente cerca de la solución. Lo más probable es que si repetimos esto un paso más, nos vamos a encontrar ya sobre la solución, es decir, que converge bastante rápido. Entonces, una de las ventajas de este método es su velocidad de convergencia, que es cuadrática. Y una de las desventajas es que necesitamos especificar la derivada de la función. Y su segunda desventaja es que ya vamos a ver que existen algunos casos en donde puede tener algunos problemas de convergencia. Ok, entonces empecemos por ver que tenemos que especificar qué argumento. Entonces el primero vendría siendo la función, que ya la definimos acá arriba, la función f de x. Además de la función, vamos a tener que especificar el método que queremos utilizar. En este caso queremos utilizar el método de Newton-Raphson. Vamos a ponerle Newton. Y los otros dos valores que tenemos que especificarle son la semilla, ya de acuerdo a la gráfica que habíamos visto antes, al principio de este video. Sabemos que
un valor como 5 o 6 está relativamente cercano a la solución, con lo cual debería funcionar bastante bien. Especifiquemos en este caso, por ejemplo, 5. Y por último, tenemos que especificar la derivada de la función. Se llama f', que no la hemos definido, pero vamos a llamarle pf. Entonces, definamos esa función. Entonces, le voy a llamar pf, donde p, con p, me refiero al operador de derivada, es decir, derivada en este caso no con respecto al tiempo, sino con respecto a x. De tal manera de que pf vendría siendo la derivada de la función f. Entonces, ¿cuánto vale la derivada? Vamos a decirle que nos regrese. La derivada de x al cuadrado vendría siendo 2x, 2 por x. La derivada de 15 coseno, 15 como es una constante sale de la derivada, y la derivada del coseno vendría siendo menos seno. Entonces esto habría que especificarlo como menos 15 por, vamos a llamar de numpy, el seno x, y la derivada de una constante es 0, con lo cual ya tenemos especificada entonces la derivada de la función original. Entonces ya tenemos especificado el método Newton-Raphson. Ahorita lo que vamos a hacer, al igual que en el video anterior, es simplemente imprimir el resultado. Entonces, para ver el resultado utilizamos la función print. Utilizamos un format string donde especificamos el método Newton-Raphson. En la siguiente línea especificamos la raíz. Fíjense que la guardamos en la solución. Para acceder utilizamos el comando .root. Y así sucesivamente, si queremos obtener las iteraciones, utilizamos el comando .iterations, y si queremos obtener las evaluaciones de la función, utilizamos el comando .functionCalls. Entonces, ejecutamos este código. Uy, debí comentar arriba, pero bueno. Fíjense que obtenemos el resultado correcto. Llegamos a 5.459, es exactamente el mismo resultado que habíamos obtenido con el método de la bisección en la parte 1 de esta serie. Pero fíjense la diferencia en cuanto al número de iteraciones y evaluaciones de la función. Converge extremadamente rápido, con solamente 4 iteraciones. Lo que sí les quiero resaltar ahorita es la importancia de la semilla que uno le especifique al método. Entonces, si graficamos, voy a comentar un momento esto. Si graficamos nuevamente, fíjense que el método Newton-Raphson se basa en la pendiente. Entonces, nosotros originalmente le dimos, creo que la semilla de 5. Fíjense que esta pendiente nos daría un valor ya relativamente cercano cuando cruza por 0 a la raíz. Pero ¿qué sucede si nosotros, por ejemplo, en lugar de especificar un valor como 5 o 6, hubiésemos especificado un valor por acá? A ver, que tendría un valor de 9,5 o 10, por ejemplo. Fíjense que en ese caso la pendiente vendría a cruzar más o menos por este punto, y cuando vaya a evaluar la función cae acá. Y en el siguiente punto, cuando vuelva a trazar la pendiente, y va a encontrar un valor bastante negativo de x, con lo cual es muy probable que ya el método no converja a la solución que nosotros estábamos interesados, que es la solución, la raíz positiva. Entonces, hagamos esa prueba. Si nosotros a este método de Newton-Raphson, en lugar de darle la raíz en 5, se lo hubiésemos dado en 10, ¿qué hubiese sucedido? Fíjense, ni siquiera converge. Llegó fue al máximo de iteraciones que tiene seteado por defecto, que son 50 y 100 evaluaciones. Y se fue ni siquiera a la raíz negativa, sino simplemente no convergió. Es decir, llegó a un valor que no es ninguna de las raíces, que es 1.65. Entonces, ese es uno de los peligros que tiene Newton-Raphson. Si uno le da un valor que está relativamente cerca de la raíz, va a converger bastante rápido al valor correcto. Pero si uno se aleja un poco de la solución, corre el riesgo, dependiendo de la función que uno está estudiando, de que converja a otro valor o simplemente no converja, como ocurrió en este caso. Espero que esta información les sea de utilidad, y ya en el siguiente video vamos a ver otro método que se conoce como el método de la secante.